Estamos en comunicación con Darío Aguilar. Él es obviamente, por eso lo convocamos, de Televisión Pública, pero además es secretario de prensa del sindicato. ¿Cómo te va, Darío? Edgardo Chini te saluda aquí por La Gota, aquí por Radio Belgrano. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Permitime primero agradecerte a vos y tu equipo y saludar a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Tenemos nuestro productor que ha pasado largos días y largos años allí en los medios públicos, así que sabe de qué se trata todo lo que se ha vivido en su esplendor y toda la situación que se está atravesando hoy. Contanos un poco, danos un pantallazo, un contexto de el escenario, el momento en el cual están viviendo hoy los trabajadores y el espacio, ¿no? Puntualmente de la televisión pública. Sí, claro. Permitime, viste que decimos el momento, y el momento se está haciendo muy largo porque ya estamos atravesando casi 2 años de lo que decimos una resistencia en el cuidado de los medios públicos, ¿no? Tanto de contenidos públicos como de la televisión pública Radio Nacional. Solamente mencionar que nuestra primer actuación como trabajadores responsables, pero también como ciudadanos, porque hay que entender que la televisión pública y los medios públicos son de la ciudadanía, son del pueblo argentino, y en ese doble rol nosotros venimos en una resistencia donde en primera instancia toda nuestra tarea y todas nuestras acciones tuvieron que ver para salir de la lista de empresas privatizables. Ten en cuenta que de 76 salimos Radio RTA, que sería Radio Nacional TV Pública, Correo Argentino y Aerolíneas. Fue una batalla dura, pero los legisladores le dijeron no a la privatización. Pero bueno, sabemos de que continuamos con este avatar porque llevamos un congelamiento salarial de hace 20 meses que después ahondaremos más en lo que se trata. Una precarización laboral con implementos de trabajo que ya no dan más, nula mantención edilicia. Todo esto conlleva a un estado de, como bien mencionabas, de abandono de lo público, ¿no? Algo tan importante y tan sentido para los argentinos. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la televisión pública, el canal pionero en la televisión argentina, lo que decimos que es un patrimonio de la comunicación de todos los argentinos. ¿En qué lo viven en la diaria esta situación que vos planteás en lo que hace al tema mantenimiento, infraestructura, funcionamiento? Si llueve, gotea, te lo digo así, para que la audiencia lo sepa claramente, por falta de mantenimientos, pero también los implementos técnicos, para poner en contexto la representación nuestra, pero más allá de que la tarea y la resistencia la venimos llevando todos los representantes de los trabajadores en unidad, sea los locutores, los compañeros de prensa, los compañeros jerárquicos y nosotros que representamos a los técnicos operativos, para ser más claro, el camarógrafo, el ayudante, el reflectorista, el utilero, la maquilladora, los trabajadores bien de base, que día a día, decía maquilladora, y no traen de su casa las cuestiones de maquillaje para poder maquillar. Los reflectoristas corren de un lado para el otro y, como decimos, de 2 reflectores arman uno, es decir, que de 2 descosidos hacen algo, y así es permanente, y corriendo de un estudio a otro, porque además de esta precarización laboral, que ahora lo llevamos a números para entender también, cuando decimos de qué se trata también el tema salarial, que como decimos es una coyuntura muy fuerte y que tiene que ver con el sustento de las familias, pero también tiene que ver con que estamos protegiendo y resguardando con una experiencia de que ya la hemos pasado y que creímos que terminaba, fue en los 90, con los intentos de privatización y el pueblo que le dijo que no, fue en los 2001 con paritaria cero y ahora de vuelta con el empobrecimiento de los trabajadores. Y te decía, llevamos estos 20 meses de congelamiento salarial, pero para llevarlo al número, para que te den una idea, el promedio, que ya es un promedio que no tiene nada que ver con
con un buen salario, de nuestra actividad está en 900.000 pesos, 877.000, pero digo para redondear. En la TV pública estamos un 54% abajo, es decir que no llegamos a los 400.000 pesos de promedio de básico, estamos de promedio, no te estoy diciendo la más baja. Los compañeros realmente están en una situación de rozando la indigencia, algunos en tema salarial y por debajo de la línea de pobreza. Sí, aquel que vive un poco lejos realmente no le alcanza ni siquiera para viajar y la vianda de todos los días, digo, ese ingreso. Pero, a ver, si uno lo toma a distancia y lo trata de ver en perspectiva, parece ser una decisión tomada, digo, ¿cuál es la cuestión acá? Digo, quedarse con el edificio, que no haya un canal de noticias público, porque digo, vos tenés mucha experiencia en lo que tiene que ver con el recorrido de las negociaciones. No sé si hoy tienen un interlocutor que les dé algún tipo de respuesta a estas demandas que ustedes están planteando. Mira, te digo cuál es el sentido. En principio, decir mucho más que un canal de noticias, el canal de todos los argentinos que es de multiplicidad, de capacidad de tener una programación al aire, ¿no? Pero sí, que de hecho en algunas ciudades, en algunas localidades del interior es la única señal que sigue llegando, ¿no? Eso también absolutamente. Por eso decimos que es un patrimonio de la comunicación, porque imagínate que los canales de fronteras que invaden con la cuestión idiomática, con la idiosincrasia. Me diste un lindo pie para decir que lo más importante de todo esto, más allá de lo coyuntural salarial, y que es una defensa porque es necesario que los trabajadores tengan el sustento de su familia, decir que el propósito de una televisión pública, con solo cumplir lo que remarca la UNESCO, digo, estaríamos, pero digamos, en una situación diferente. ¿Qué es lo que no quieren hacer? Porque vos me preguntabas cuál es el sentido de esta administración de gobierno. Y yo te diría, el sentido es que, como no pudieron privatizarlo, eso que dijeron, destruir por dentro las cosas de la gente, las cosas del Estado, como la educación pública, la salud pública. Bueno, la comunicación pública también está en el sentido de ello. O sea, es la realización de la no nación, por decir de alguna manera. Ahora, vos tenés un rol como dirigente, vos tenés un rol como dirigente sindical, tenés un rol como representante de los laburantes, representante de los trabajadores, digo, y ahí te debes interrogar, incluso con tus colegas también, la idea de qué hacemos frente a este escenario, ¿no? Se habla mucho de que hay que esperar que cambie el humor social, que sean los propios trabajadores los que sienten esto, porque también una cuestión de descreimiento, digo, porque de hecho esta actual administración gobernante ha sido electa y ha sido refrendada en octubre pasado, con lo cual ahí también hay algo que atender, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pueden plantearse ustedes? Porque es parecido a la situación, y si no, corregime, por favor, con algunas cuestiones que tengo con el tema de la educación pública en el plano universitario, donde planteas un paro por tiempo indeterminado, ¿no? Y me parece como que ese no creo que sea el camino, porque si la idea es cerrar la universidad pública, aparentemente habría algunas intenciones de algunos sectores de la administración gobernante, digo, si vos haces un paro por tiempo determinado, estás ayudando a ese objetivo, ¿no? A ver, no estoy en calidad de cuestionar otras actividades y las estrategias que cada uno se dé, eso en principio, pero vos me decías un gobierno electo y yo te diría un gobierno electo hace 2 y pico de años con un discurso totalmente diferente a la realización. Sí, pero volvió a ganar en octubre, Darío. Sí, volvió a ganar en octubre, pero creo que hace un ratito pasabas un tema de lo redondo y como quien dice, un beso al indio al cielo, la demostración de esa eclosión popular que está diciendo no a estas políticas está siendo clara. En la marcha de Ni Uno Menos, en las marchas universitarias, en las manifestaciones diarias, pero además
quienes vivimos en el conurbano vemos día a día en la verdulería o en la carnicería el humor real de la sociedad. O sea que es sostener con el discurso de, bueno, fueron votados, que está aceptada por el pueblo estas políticas de empobrecimiento de toda la clase trabajadora. Pero más allá de eso, lo que quiero decir respecto a la televisión pública es que lo que nosotros estamos haciendo, por supuesto, es el sostenimiento, la resistencia para reconstruirnos, una reconstrucción que ya empieza porque vos hablabas del humor social y con lo que te mencionaba, ya notamos ese cambio de humor social. Ya por lo bajo, hasta aquellos que adhirieron en su momento dicen me equivoqué y en grande. Y en la televisión pública y los medios públicos lo que decimos es, bueno, resistamos para luego reconstruirnos. Porque, mirá, hoy te hablaba de la UNESCO que tiene 4 o 5 premisas para una televisora pública, con la universalidad, y que es lo único que hoy podemos decir que llega a todo el país. Pero sí, que la pantalla no lo está cumpliendo, ¿no? Vamos a decir eso, que la pantalla hoy que se emite al aire no la está cumpliendo, digo, tampoco. No lo está cumpliendo, y no está cumpliendo las otras, la diversidad, la pluralidad, el sentido público. Pero ese propósito está inmerso desde su creación y como pionera la televisión argentina, la televisión pública, que la tenemos que sostener porque es del pueblo y porque es el lugar donde se atienden las cuestiones que no tienen por qué ser comerciales, porque para eso están otros actores sociales que cubren ese espectro y en todo el universo de medios de comunicación. Y vos fíjate que en un estudio muy pormenorizado que realizaron para la legislatura chilena, con el análisis de las televisoras públicas en el mundo y su tratamiento, de 50 naciones europeas, con lo cual te estoy nombrando a todas, por decir de alguna manera, todas las más importantes, las medianas y las chicas, de 50, 48 conservan, acrecentan y le dan importancia a la televisión pública. El Principado de Mónaco y Luxemburgo no tienen, pero tienen participación en radio de streaming y demás, con programación pública. Pero 48 naciones la protegen. No te voy a hablar de la BBC, de la Deutsche Welle, ni tampoco te voy a hablar de la TV española, pero todo, si haces un recorrido, que lo hicieron, para digamos, tener de manera científica, por decirlo de alguna manera, la importancia que tiene una televisión pública y el propósito que debe llevar. Propósito que nosotros lo vivimos en carne propia, porque cuando vos llegás a cualquier pueblito del interior del país, nos reciben a los trabajadores de la televisión pública agradeciendo por nuestra tarea, no nada, pero dicen, muestran nuestras cosas, nuestra idiosincrasia, eso en los tiempos que lo hacíamos. Hoy esa identidad dejan que se solape y que se pierda con estas políticas. Y nosotros tenemos que resistir, digo, y vos me preguntabas, ¿cuál es el camino? Más allá de que el camino lo vas construyendo con las herramientas y los elementos que tenés. Por supuesto, nosotros para visibilizar hemos hecho una conferencia de prensa, estamos llevando adelante un paro de 3 horas diarias, la coyuntura del Mundial, que muestra una falencia en algo, como decimos, lo más importante de lo menos importante, sabía decir alguien, que el fútbol para los argentinos, porque es muy importante, es muy caro, es algo, si bien es un entretenimiento, es algo tan importante. Vos fíjate que en el Mundial pasado no solamente hicimos una gran producción propia, que dejó además ganancias para el canal, y que además a todos esos ciudadanos y minorías y pueblos que están a la distancia y que no tienen posibilidades y demás, se transmitieron 32 partidos la fiesta inaugural y demás. Esta vez van a transmitir 10 partidos, nada más que 10 partidos, que son los de Argentina, en espejo y sin poder... ¿Qué quiere decir en espejo? En espejo quiere decir que transmitimos 15 minutos antes empieza la transmisión de cada partido de Argentina. 5 minutos antes de eso, y 15 minutos después que termine, sea cuando termine el partido, y 5 minutos después,
¿Sabemos cuánta población va a tener exclusivamente? Termino el concepto. Sí. La televisión pública transmite en espejo sin poder poner publicidad, sin poder poner anuncios, sin poder poner nada y sin tener ningún tipo de y además otra cosa, sin que muchos puedan acceder a mucho de lo que tiene que ver con toda la situación del Mundial, que es mucho más que el partido en sí y que esos pocos partidos en sí, ¿no? También hay algo. Claro, cuando hay un evento de estos tipos, de este tipo, ¿no? De tan masivo, atraes una atención que te sirve para potenciar justamente lo que te decía hoy, el sentido de identidad que tenemos que preservar los argentinos. Digo, cada uno de nosotros, si le pasamos raspando, si no somos hijos de padres del interior, o como se les suele decir, o de otras provincias, o que escuchamos otras músicas, o que mantenemos nuestras tradiciones, nuestras comidas, nuestros lugares, que a veces se traduce en economía también cuando vamos a algún lugar y después eso turísticamente queda mejor explotado, y no tener que andar repitiendo cuestiones o musicales, de idiosincrasia o de costumbres que son de otros países que pueden ser muy lindas, pero no son las nuestras. Y Darío, nadie no ama lo que conoce. Tengo que poner un punto y seguido, pero sí, a esta claro. conversación de hoy, a esta entrevista, ha quedado claro. Seguiremos, por supuesto, el conflicto puntual y todos los sucesos y este interrogante en lo que tiene que ver con la transmisión del Mundial para muchísimos, para cientos de miles de argentinos. Abrazo grande, que termines bien el día. Abrazo grande y gracias, a disposición cuando lo requieran. Darío Guiral, secretario de prensa del SALSAI, del Sindicato Argentino de Televisión.